A ver, al final se trata de hacer uso de esa idea del juego como motivación. Al final la gamificación no deja de ser una forma avanzada de motivación o una forma sofisticada de diseño de la motivación. ¿En qué punto puede ayudarles? Yo empezaba hoy la charla diciendo que realmente estamos ante una generación conectada, entre comillas, por decirle de alguna forma, que ha jugado mucho, que sabe jugar, que está acostumbrada a jugar, que incluso aprende idiomas jugando, o intuitivamente saben palabras del inglés porque juegan videojuegos, con lo cual ya están acostumbrados a usar la herramienta y podemos utilizar esa herramienta para potenciar procesos de aprendizaje que les son más tediosos. La idea de la gamificación es convertir en juego aquello que inicialmente no lo es. O sea, un ejemplo, pues las tareas del hogar, en lugar de es una tarea tediosa, pues no sé, hay un aplicativo online, de hecho esto es un ejemplo real, que puedes dar de alta a los personajes. Imagínate un piso de estudiantes, pues das de alta a los 4 y ellos van puntuando, van ganando premios, como van ganando tesoros, oro, no sé qué, bueno, tipo World of Warcraft, pero convertido en la conquista de las tareas del hogar, ¿sabes? Esto sería un ejemplo de cómo algo tedioso puede gamificarse y convertirse en algo más divertido. Al final es aplicar metáforas divertidas a algo que de entrada es tedioso, como lo es ciertas cosas del sistema y del proceso educativo actual para los estudiantes. A ver, recursos, al final, cuando hablamos de gamificar, siempre acabamos eso, pensando en aplicaciones. Yo tengo la experiencia, hago cursos de gamificación y recuerdo a mis alumnos que costaba mucho incluso deshacer la asociación mental juego-videojuego. O sea, cada vez que pensábamos en juego era como pensábamos en aplicación, en desarrollo, lo cual además nos cortaba un poco el rollo, hablando claro. O sea, lo cual además nos frenaba porque decías, ostras, esto va a ser carísimo, no vamos a poder hacerlo. El juego no viene de ahí y lo decían muy bien asistentes. Durante el turno de preguntas lo ha manifestado muy bien mucha gente en la sala. Todo lo contrario, el juego es algo que está muy anterior a toda esta utilización del juego en las empresas, en los serious games. Todo esto es muy posterior al origen del juego, que es absolutamente tradicional, primitivo y por lo tanto inherente al ser humano. Al ser humano le gusta divertirse, es algo que ya sabemos y además eso puede motivarle a hacer otras cosas. O el tema es que la motivación no sea el juego, sino conseguir algo, un objetivo, digamos, más elaborado, más interesante, más humano, a través del juego como herramienta, como instrumento. Por eso yo siempre hablo de autogamificación, de que tenemos que, en niños, ok, gamificar, en adultos quizás gamificar, pero siempre enseñándoles a autogamificar. O sea, cuando uno quiere dejar de fumar, quiere empezar a correr, hay una serie de aplicaciones que son recursos de gamificación que te pueden ayudar a hacerlo, pero siempre siendo consciente de que son instrumentos, de que los vamos a utilizar en un periodo concreto y después los vamos a abandonar. O sea, ha sido muy divertido porque al final de la charla aparecía el concepto como... bueno, decíamos, en el fondo esto de la gamificación era un recurso para tontos, para tontos no, pero si yo fuera capaz de dejar de fumar sin utilizar una aplicación, no la utilizaría. O sea, yo soy consciente que de mi deficiencia hacia el hecho, o sea, de mi inmadurez hacia el hecho de dejar de fumar, deriva la necesidad de bajarme una aplicación, si no, no la necesitaría, ¿sabes? O sea, un poco como herramienta. Creo que es muy interesante para educar esa autocompetencia de gamificación que es muy útil en la vida. El hecho de automotivarse para conseguir logros más a largo plazo o más elaborados, etc. Yo creo que más allá del fenómeno de la moda que está ahí, o sea, yo creo que estamos viviendo, quizás está emergiendo, no diría que esté el tema de la gamificación en una etapa de uso desaforado, no creo. O sea, la definición, la gamificación va a cambiar, va a transformar totalmente la educación tal y como la conocemos. Creo que es falaz en el sentido de que la gamificación lleva años transformando la educación y cualquier buen profesor gamifica en clase. O sea, yo recuerdo, no sé, o ejemplos como los que yo, para potenciar la asistencia a clase este año, no digo que sea buena profesora, pero sí es una técnica de gamificación, pues fue una tontería como la de decir los últimos días de clase que nadie asiste a clase, diré una de las preguntas del examen, me funcionó fantástico. O sea, estaban todos ahí y no deja de ser el recurso que utiliza ahora mismo la publicidad. O sea, todos estos trucos, o sea, sí que es verdad que cada vez van a ser más comunes en el aula y de ahí que van a transformar en parte, van a ser responsables de la transformación en parte del escenario educativo. Pero ya te digo, no, es una pequeña parte de la transformación del mundo de la educación que viene. Entre otras cosas por esta digitalización también. Hay aplicaciones
que sí, que decimos que no es un tema tecnológico, pero a los chavales les gusta hacer las cosas con aplicaciones, hacer todo este tipo de recursos. En este sentido sí va a cambiar la educación o va a contribuir a mejorarla como recurso eso, de autogamificación al final que te comentaba antes también. Claro, volvemos a lo mismo. Es que al final la gamificación se sitúa en una etapa del desarrollo moral del ser humano o del desarrollo de las satisfacciones del ser humano que es primaria. O sea, en el fondo lo que está haciendo la gamificación es decir, no hagas eso o estudia porque te voy a dar un premio, no hagas esto porque te voy a dar una moneda de chocolate o haz esto para que te dé una moneda de chocolate. Lo que está trabajando este nivel de motivaciones muy, muy primarias y por lo tanto dirigida a gente pues, que está aprendiendo a motivarse o está aprendiendo a ser un ser humano. Cuando uno madura, normalmente todo este tipo de refuerzos ya no le funcionan. Ya un trabajador, el hecho de que, por ejemplo, un incentivo económico, está demostrado además en muchos estudios que el incentivo económico, por ejemplo, que podría ser un ejemplo de gamificación, pues os controlamos el tema de fichar. A los que no lleguéis tarde, al final de mes os elevamos el sueldo. Esto sería un ejemplo simple de gamificación. Está bien, pero a largo plazo es bueno que el trabajador elija sus propios incentivos. O sea, está demostrado que muchas veces ese incentivo económico no es lo que quiere el trabajador, sino que quizás preferiría un tiempo libre o quizás preferiría... O sea, siempre y cuando no sea algo obligatorio y mecanizado, es bueno. Mecanizado y obligatorio puede funcionar para pequeños, para niños. En la empresa y para adultos, yo creo que los enfoques siempre son de entender la gamificación como recurso. No me motivo lo suficiente y por lo tanto puedo acceder a estos recursos de gamificación que me proporciona la empresa y puedo decidir, pues eso, intercambiarme. Es que no soy puntual, quiero automotivarme para ser puntual. Pues intercambiar esta puntualidad por más tiempo libre o poder elegir los premios, ¿sabes? Pero muy hecho a mi medida. Esa sería la aplicación en adultos, creo yo. Muy personalizado, muy adaptado a esa gamificación entendida como competencia que creo que al final, cuando tratamos de adultos, tiene que ser el objetivo. Si no estamos en la zanahoria, ¿sabes? Si no es muy peligroso, si no es muy peligroso. Bien, esta última me parece la más delicada de las tres, porque si te comentaba que al final la gamificación funciona para etapas primeras del desarrollo moral del individuo, cuando hablamos de causas sociales, lo que estamos intentando es al revés, estamos intentando que la gente se mueva por esos ideales, por ese... Entonces, te diría lo mismo, la gamificación puede servir para llamar la atención, puede seguir como pequeñas píldoras de toque de atención, como si hicieras un vídeo corto sobre un fenómeno social al que quieres que la gente que está sobresaturada de información atienda. Pues gamificar lo mismo. Si aplico determinadas recompensas a determinadas conductas, puedo llamar la atención de la gente sobre determinadas cosas, pero tendré que elaborarlo más. Mira, te lo pongo en un ejemplo porque no lo he explicado muy claramente. La fan theory, una de las teorías de poco aplicar esta idea de la diversión a muchas cosas, a cosas que no tienen por qué ser divertidas. Hay un ejemplo en Estocolmo, que ya no existe, pero que fue una época en la que hicieron una escalera mecánica, la reconvirtieron en un piano. Entonces, en lugar de ser cansado, subir una escalera se convierte en divertido. Ok, hasta aquí gamificación aplicada a niños y fantástico, el niño se divierte, los niños se lo pasaban muy bien en la escalera. Pero ¿qué sentido tenía eso si no le explicaba a la gente el número o para qué había servido eso? O sea, al final, el objetivo final de esa campaña era sensibilizar hacia la necesidad de hacer ejercicio físico. Si yo no lo explico, si yo no pongo carteles de has quemado tantas calorías, ¿qué gano con eso? O sea, al final no tenemos que perder de vista el objetivo y en el caso de causas sociales todavía más, de que lo que vamos es ir a potenciar valores mucho más elaborados que de la recompensa primaria. ¿Sabes? Pero no solo quedarnos ahí, ¿sabes? Es siempre, vuelvo a lo de siempre, que sea una herramienta y no el objetivo. A ver, es complejo, pero yo creo que es una mezcla. Perfil en una sola persona es complicado, porque creo que incluso son cosas no incompatibles, pero sí que no suelen darse bien a una misma persona a la vez. Pero diría que un desarrollador informático es imprescindible a día de hoy, porque hay muchísimas cosas que, ya te digo, no es exactamente tecnología, pero sí que cuanto más tecnológico y más guay y más innovador y más cool es mejor para las nuevas generaciones, es evidente, con lo cual si tenemos un informático al lado tendremos ventajas, si tenemos presupuesto para tener un informático al lado, dicho sea de paso, un informático, un desarrollador, evidentemente, un psicólogo
que al final estamos hablando de experiencias de motivación y yo siempre digo que faltan psicólogos en todo este ámbito. De hecho, el psicólogo es una figura ya reconocida desde hace años en el ámbito de los videojuegos. Una de las, para mí, autoras más potentes en el tema de gamificación y que curiosamente cuando empezó a hablar del tema no se llamaba gamificación, o sea, hablaba de juego. Es una tal Jane McGonigal, que es una psicóloga, pero que ha trabajado toda su vida en el ámbito de los videojuegos, o sea, diseñando experiencias de motivación pues, para mantener la atención en los videojuegos, para sensibilizar socialmente desde un videojuego, o sea, no solo para enganchar, sino también para causas más sociales, ¿eh? Un psicólogo, ya te digo, un desarrollador y no sé, o sea, yo creo que al final también la estrategia, el consultor de estrategia, que planifique todo el proceso. Yo creo que estas tres figuras serían bastante interesantes, pero aún así es una ciencia por hacer. Aún así, estos tres tendrían que, o en una facultad, si me preguntaras que en la licenciatura en gamificación, qué profesionales tendría que tener como profesores, estos tres estarían, pero está por hacer, ¿eh? O sea, no, con estos tres solos tendrían que trabajar para crear ese nuevo ámbito. Está muy por hacer todo este ámbito. Está por hacer, no está por hacer el juego, pero sí toda esta tecnologización del juego.